A la distancia, un abrazo fraternal para toda la familia Avivando el Fuego. Oro para que el Señor me les bendiga rica y sobreabundantemente. Oro para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, inunde sus corazones. Hoy es miércoles 1 de abril. Estamos entrando ya al cuarto mes del 2020. Hoy es el octavo día del aislamiento preventivo, hermanos, y como he venido diciendo, tenemos que armarnos de fe y paciencia, fe para creer y paciencia para esperar con la actitud correcta. Mis hermanos, el domingo les compartí una palabra acerca de los dos propósitos principales por los cuales creo que Dios ha permitido esta pandemia. Número uno, dije que Dios está llamando la atención de las naciones a causa de la maldad. Lastimosamente, en muchas naciones el pecado ha sido legalizado. Es decir, que en muchas partes pecar es legal. Pero también creo que Dios está llamando la atención de su iglesia, nos está llamando a un despertar espiritual y de hecho estamos viendo que está sucediendo. Es impresionante ver en las redes atestadas de ministros predicando la palabra, anunciando el evangelio. Mis hermanos, yo estoy seguro que Dios de esta nos va a sacar bien librados, porque la palabra dice que Dios no permite que seamos probados más allá de donde nuestras fuerzas pueden soportar, pueden resistir. Y además la palabra dice que juntamente con la prueba Dios da la salida. En esta hora quiero compartirles una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Siempre estamos orando al Señor para que Él ponga su palabra en nuestra boca, para que Él nos direccione a través del Espíritu Santo en cuanto a lo que tenemos que decirle a su iglesia. Y leyendo el Salmo 107, el Señor abrió mis ojos y me hizo entender las consecuencias de la maldad. Hermanos, el pecado siempre va a traer consecuencias terribles. El pecado en primera instancia es deleitoso, pero luego el deleite se convierte en tragedia. Y por eso he dicho en muchas ocasiones que pecar no paga. El pecado, hermanos, es un mal negocio. Y en el Salmo 107, la Biblia nos habla entonces de las consecuencias del pecado. Consecuencias a largo y corto plazo. A veces la gente peca y saben que están haciendo lo incorrecto y sin embargo al ver que no hay consecuencias inmediatas siguen insistiendo en su maldad. Pero la verdad es que el pecado, que las consecuencias del pecado terminan alcanzando al pecador. Pero también en este Salmo 107 se nos enseña cómo reaccionar ante las consecuencias del pecado. Y se nos dice que tenemos que acercarnos a Dios en arrepentimiento, en confesión y clamando su misericordia. Hermanos, esto que está sucediendo en el mundo entero, lógicamente que está afectando tanto a no creyentes como a creyentes. Y en esta noche, esta palabra va a bendecir a ambos grupos. Si usted hace parte de una iglesia cristiana, lo felicito y lo animo para que continúe en ella. Y si usted no está asistiendo a ninguna iglesia cristiana y usted no tiene una relación profunda y activa con Dios, bueno, esta palabra también es para usted. Quiero que por favor entonces vayamos al Salmo 107. Y vamos a leer del Salmo 107, que tiene 43 versículos, vamos a leer 4 porciones. No voy a leer todo el Salmo 7, sino que voy a concentrarme en 4 porciones de este Salmo. Ok, permítame, me pongo las gafas. Ok, la primera porción que quiero resaltar inicia en el versículo 6. Dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. El versículo 13 dice: luego que clamaron a Jehová en su angustia,
los libró de sus aflicciones. El versículo 19 dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. El versículo 28 dice: entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. No es casualidad que en 4 versículos el salmista repita lo mismo, que cuando clamamos a Dios, y la palabra clamar tiene que ver con oración, pero es algo más intenso. Clamar significa levantar la voz de tal manera que seamos escuchados reclamando o pidiendo algo. Así que una cosa es cuando usted ora por los alimentos y otra cosa muy diferente cuando usted clama a favor de alguien que está enfermo, gravemente enfermo. ¿Ok? Entonces, cuando clamamos a Dios, la palabra nos enseña que Dios, el Dios Todopoderoso, nos libra de nuestras aflicciones. Hermanos, este es un tiempo de aflicción. Este es un tiempo difícil que el pueblo de Dios está viviendo. Y es aquí cuando tenemos que clamar a Dios, tenemos que aumentar el clamor a nuestro Dios. Y apoyados en esta palabra o en estos versículos, que Dios nos libra de las aflicciones cuando clamamos a Él, cuando levantamos nuestra voz en una oración intensa, hermanos. Dice la Biblia que si el pueblo de Dios se humilla, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Aquí esta palabra dice: si se humillare mi pueblo. Hermanos, los que debemos humillarnos para provocar la manifestación de la misericordia de Dios a favor de este planeta Tierra, somos la iglesia de Jesucristo. Y entendiendo lo que dice el Salmo 107, cuando clamamos a Dios, Dios nos libra de nuestras aflicciones. ¿Qué es la aflicción? La aflicción es el tiempo de angustia. La aflicción es un tiempo de tribulación. La aflicción es un tiempo de depresión. Lo que estamos viviendo, hermanos, seguramente muchos de nosotros hemos pensado, ¿y qué vamos a hacer si esta cuarentena pasa del 13 de abril hasta mayo? Es terrible, y yo sé que mucha gente tiene sus negocios cerrados, mucha gente que vive de forma o que trabajan de manera informal en este momento no están percibiendo recursos y se preguntan: bueno, yo qué voy a hacer, lo que tengo me alcanza para tantos días, pero si se alarga el aislamiento, ¿qué va a pasar? Son tiempos de aflicción, pero ¿qué nos dice la palabra? Clamen a Dios, hermanos. Y esa es la primera recomendación: clamar a Dios. Ahora que estamos en casa, tenemos que aumentar el clamor a Dios. ¿Y qué es clamar? Es levantar una oración más intensa. Amén. Así que tenemos que intensificar nuestra oración a Dios. Ahora, en cada porción de las que les he leído, aparecen una serie de bendiciones que se logran cuando el pueblo clama a Dios, cuando Dios los libra de sus angustias. Vamos a comenzar con la primera porción. Dice entonces Salmo 107 versículo 6: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Ahora miren por favor, o escuchen las bendiciones que se logran cuando clamamos a Dios en medio de la angustia. Dice el versículo 7: los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Lo repito, después que ellos clamaron, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Hermanos, lo primero que va a suceder es que cuando clamamos al Señor, Dios va a guiar nuestros pasos. El Señor va a dirigir nuestra vida. La carta a los Romanos capítulo 8 dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, lo primero es que cuando clamamos a Dios, va a venir un direccionamiento de parte del Señor para que sepamos qué hacer, qué pasos dar.
Yo sé que mucha gente comienza a preguntarse, ¿y qué voy a hacer? Si esto se alarga más, ¿yo qué voy a hacer? Mi hermano, si tú clamas a Dios, te lo aseguro, Dios va a orientar tu vida, Dios va a guiar tus pasos. Y dice que los guió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Esa ciudad habitable lo que significa es un lugar de bendición. Es decir, que es cierto, este es un momento de angustia, es un momento de aflicción, pero cuando clamamos a Dios, Dios promete guiar nuestros pasos hacia un lugar de bendición, hacia un destino de bendición. Y por eso entonces mi recomendación es, en este tiempo, aumentar el clamor, la oración intensa al Señor. Lo segundo que se recibe cuando clamamos a Dios es Salmo 107, versículo 13 en adelante. Luego, ojo, luego, después que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Esto es algo muy maravilloso. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Hermanos, estos tiempos de angustia que producen temor. Hay gente que cae en la prisión del miedo, en la prisión del temor. Estos tiempos de angustia en muchos producen depresión, en muchos producen pánico, en muchos producen confusión. ¿Qué promete Dios? Si ustedes claman a mí en este tiempo de angustia, yo voy a romper todo yugo, yo voy a romper toda cárcel, yo voy a romper todo aquello que se levante para oprimirlos. Es cierto, el diablo no se queda quieto, él anda como león rugiente y a veces viene a gritarle al oído a la iglesia en estos tiempos. ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Y qué va a pasar con ustedes? ¿Y qué va a suceder con su destino? ¿Y qué va a pasar con su futuro? Hermanos, la Biblia dice que hay bendición para nuestro porvenir. Porvenir, esa palabra significa futuro. Hermanos, Dios promete bendición para nuestro porvenir. Lo que estamos viviendo hoy no determina lo que va a pasar mañana. Se lo repito, lo que estamos viviendo hoy, nuestro presente, no determina nuestro futuro. Quien determina nuestro futuro es Dios, hermanos. Y aquí dice la Biblia que cuando clamamos a Dios, Dios nos libra de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompe nuestras prisiones. Dios se manifiesta con poder y rompe toda mentira del diablo, hermanos. Miren, yo sé que el diablo está queriendo sacar provecho de todo esto, pero cuando clamamos a Dios, el Señor pone en su sitio al diablo y nos libra de toda artimaña del maligno. Número 3. Lo tercero que sucede cuando clamamos a Dios en medio de la angustia es Salmo 107, versículo 19 en adelante. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y tenga en cuenta esto: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Esto es maravilloso. Lo tercero, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Hermanos, yo me asombré hoy viendo en la mañana y anoche unos videos que me enviaron del Ecuador. Impresionante, la gente tirada en las calles, muriendo a causa del coronavirus. Terrible eso, hermanos. Pero lo que yo creo es que sobre la iglesia, hermanos, hay una protección especial. Para la iglesia hay un trato, digámoslo así, VIP, hay un trato preferencial. Sí, por supuesto, cabe la posibilidad que un cristiano se enferme y se muere, y si se muere, pues va para el cielo. Y la Biblia dice que para nosotros la muerte es ganancia, pero se lo aseguro, si en el plan de Dios todavía no está el que usted y yo partamos a su presencia, Dios nos hace casi que inmunes, o casi no nos hace inmunes, hermanos, a esta enfermedad, a este virus. Sí, tenemos que protegernos, tomar las medidas preventivas, hermanos, pero si no ha llegado el tiempo de partir a la presencia de Dios, hermanos, Dios nos guarda, Él envía su palabra y nos sana.
Pero también dice aquí, y quiero que usted se apropie de esto, y los libra de su ruina. Hermanos, esto que está pasando para mucha gente es sinónimo de ruina. Y es lógico. Pero dice el Señor, si ustedes claman en su angustia, los voy a librar de la ruina. Pastor, pero esto es loco. Es que, hermanos, esta es la fe de la locura del evangelio. Hermanos, la fe es locura para muchos. Y vamos a creer, aunque muchos no están trabajando, aunque muchos tienen sus negocios cerrados, pero apropiense de esto. Salmos capítulo 107, versículo número 20. Dios, cuando clamamos a Él, nos libra de la ruina. Hermano, y quiero soltarte esa palabra. Dios sobrenaturalmente te va a librar de la ruina. Dios te va a librar de la ruina. ¿Cómo, pastor? No tengo la más mínima idea, porque yo no soy Dios. Yo solamente te leo lo que dice la Biblia. Pero Dios promete, y Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta o para que mienta. Dios promete librar de la ruina a aquellos que claman a Él en el tiempo de la angustia. Y número 4 y último, lo cuarto que recibimos cuando clamamos a Dios es Salmo 107, del versículo 28 en adelante. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Ojo con esto: cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Hermanos, lo cuarto que Dios promete es apaciguar esta tempestad, que fue lo que hizo Jesucristo. Cuando el Señor iba en la barca y se levanta esa tempestad y los discípulos lo despiertan, Él se levantó y reprendió los vientos, dice la palabra, y hubo, hermanos, bonanza y hubo calma. Cuando clamamos a Él, Él promete, hermanos, reprender la tempestad y regalarnos tiempos de bonanza. Estos son tiempos de tempestad. Tempestad en el término de la salud, en términos económicos, pero cuando clamamos a Él, hermanos, Él promete reprender esa tempestad para que vengan tiempos de calma, tiempos de bonanza. Hermanos, en esta hora yo quería compartirles esta palabra de lo importante que resulta aumentar el clamor a Dios en el tiempo de la angustia, porque Él promete librarnos de nuestras aflicciones. Y ya vimos todas las bendiciones que se logran cuando clamamos a Dios. Ahora, déjeme terminar con esto. Si leemos la parte final de estas porciones que he leído del Salmo 107, vamos a encontrar que se nos invita a alabar a Dios. Versículo 8, Salmo 107, 8. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Salmo 107, versículo 15. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Salmo 107, versículo 21. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y el versículo 31, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Hermanos, Dios va a hacer cosas grandes. Y sabe, la palabra que nos invita a alabar a Dios. Va a llegar un momento en que podamos reunirnos y que podamos alabar a Dios. Dios va a obrar milagros tan tremendos a favor tuyos y a favor de tu familia, hermano, que tú vas a levantar tus manos y vas a levantar tu voz y vas a glorificar a Dios. Así que, hermanos, la palabra en esta hora es sencilla pero profunda. Clamemos a Dios en el tiempo de la angustia y Él va a librarnos de todas nuestras aflicciones. Vamos, clamemos a Dios. Padre, en esta noche nos unimos en oración, Dios mío. Vamos, hermano, en el nombre de Jesucristo, únase conmigo en oración. Padre celestial, clamamos en esta noche, Señor, tu misericordia. Señor, gracias te damos porque hasta aquí nos has sostenido. Hasta aquí tu mano poderosa nos ha guardado, Señor amado. Gracias, Padre eterno, Dios mío, porque tú nunca nos desamparas, tú nunca nos dejas huérfanos. Tú estás con tu iglesia, Señor,
todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Y tú has dicho en la palabra: clamen a mí en el tiempo de la angustia y yo los voy a librar de toda aflicción. Señor, hoy levantamos nuestra voz, Padre, en un clamor, en una oración intensa, y te pedimos que seas tú glorificándote. Señor, glorifícate, manifiesta tu gloria y tu poder. Manifiesta, Señor mío, tu poder a favor de aquellos que te buscan, de aquellos que claman a ti, de aquellos que creen en ti, que confían en ti, Señor amado. Bendito Dios, tú envías tu palabra y nos sana, tú nos libras de toda ruina, tú guías nuestros pasos al lugar de bendición. Tú rompes, poderoso Dios, toda mentira del diablo, toda mentira del maligno, Señor. Tú reprendes la tempestad para que haya bonanza, Señor. Señor, clamo para que haya una activación angelical, Señor. Que en estos tiempos haya una operación angelical maravillosa, cual no la ha habido nunca, Señor amado. Oro para que la iglesia se levante en fe, para que la iglesia se levante en poder, Dios mío. Que a ninguno le falte la fe, poderoso Dios. Que la fe de ninguno se debilite, que la fe de ninguno, Padre de la gloria, se desmorone en el nombre de Jesús. Pero también, Señor, en esta hora desatamos provisión, Señor. Pedimos por el pan nuestro de cada día. Bendito Dios, provee para tu iglesia el pan nuestro de cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro castillo, tú eres nuestro alto refugio. En ti estamos seguros, Señor. Resistimos, echamos fuera todo miedo de nuestra vida, toda angustia de nuestra vida. Echamos fuera toda incredulidad, todo temor, toda depresión. La echamos fuera, oh Dios de la gloria. Señor, tu palabra dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Señor, nuestros pensamientos los enfocamos en ti y en tus promesas, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, clamamos por misericordia. Tenga misericordia de Ecuador, Dios mío, donde esta pandemia está alcanzando niveles muy altos. Misericordia de los Estados Unidos, donde ya hay casi 4,000 muertos, Dios mío. Misericordia de Colombia. Hoy, como tu pueblo, Padre, nos acercamos a ti, nos humillamos y pedimos perdón por nuestros pecados y por los pecados, Señor, de nuestra nación. Lávanos con tu sangre preciosa, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Confesamos que Jesucristo es el Señor. Ven, Señor, y entrónate en nuestros corazones. Ven, Señor, y entrónate en Colombia, Señor, y en el mundo entero, en el nombre de Jesús. Amén y amén.